María Pérez es presidenta de la Fundación de Embajadoras Venezolanas, ¿no? Y en el caso del doctor Bamonde, Gustavo es historiador, Sí. especialista del siglo XVIII, pero viene por un propósito particular de la Embajada de España, que está organizando una serie de conferencias. ¿A qué se debe? Exacto. A partir del martes 19 de este mes, la Oficina Cultural de la Embajada de España está promoviendo y desarrollando las primeras jornadas sobre fortificaciones defensivas hispánicas en Venezuela. Es una actividad innovadora porque por primera vez en el ámbito académico se va a desarrollar un congreso especializado en el tema de las fortificaciones militares en Venezuela. ¿Por qué Venezuela tenía tantas fortificaciones militares siendo una capitanía general? En cambio, México y Argentina, Buenos Aires, que eran, ¿cómo se llama?, virreinatos, no tenían esa capacidad. Por eso mismo, por haber sido una capitanía general, era una circunscripción de tipo militar. Y si nosotros nos ubicamos en el mapa de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela era limítrofe con las posesiones de los enemigos tradicionales de España, como Francia, la Gran Bretaña y los Países Bajos, que estaban en el grupo de islas que conforman el Mediterráneo y el Caribe. Por lo tanto, Venezuela era el territorio de entrada a América, y España se preocupó entonces por defenderla desde Margarita, toda la costa, hasta Maracaibo, más de 30 fortalezas. ¿Qué otros países de América Latina tienen también fortificaciones que sean dignas de mencionar? Fundamentalmente las del área del Mar Caribe, Cuba, Puerto Rico, Panamá y la zona de Veracruz. Cartagena, ¿no? Exacto, que es la segunda más grande. La más importante. Sí, la segunda más grande después la de Puerto Rico. Y María Pérez, ¿qué tiene que ver con esto? Que es la presidenta del grupo de embajadoras del desarrollo sustentable y sostenible. Pues vamos a tener una ponencia el día martes 20, el día 20, sobre patrimonio, turismo y sostenibilidad. Es dar la visión al contexto del día 19, que es en materia histórica de los patrimonio y de la cultura y de la defensa, la importancia que tiene el patrimonio para el turismo y cómo el turismo puede contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que fue promulgada en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Quien va, por ejemplo, a Colombia y a Cartagena es visitar las fortificaciones, ¿no? Sí, y es un ingreso para el país económico, genera empleos, genera oportunidades de todo lo que es el sector, impulsa el sector. ¿Venezuela con las fortificaciones? En Venezuela las fortificaciones es un tema que está poco divulgado, poco conocido, por sobre todo lo que es su población y los mismos lugareños de la zona en donde se encuentran las fortificaciones, que principalmente están en el área costera. Yo entrevisté aquí al agregado militar de España, que me habló de las fortificaciones, pero vistas desde España, desde la corona del país imperial. ¿Qué dice un venezolano de las fortificaciones vistas desde esta zona de enfrentamiento precisamente a España? Bueno, fue algo que que dejaron los españoles y que están en nuestro territorio. Todavía están en pie muchas de esas fortificaciones. Y por supuesto fueron creadas, fueron diseñadas, fueron propuestas y levantadas durante el periodo monárquico. Sin embargo, algo importante, digno de rescatar, es que esas fortificaciones fueron usadas por las tropas patriotas durante el periodo de la independencia y después en la vida republicana. Es decir, que ese patrimonio, como comentó María, está ahí, está vivo, está latente, está en pie y no se ha desarrollado una cultura, una forma de trabajar con las mismas para darle un uso, no necesariamente vinculado al aspecto militar, pero sí para el desarrollo, explotación y uso por parte de las comunidades donde están ubicadas. Y en el caso, por ejemplo, de Puerto Cabello, ¿por qué tanta importancia histórica desde el punto de vista ya nuestro, venezolano y patriota, frente a las tropas reales? Porque Puerto Cabello, hay que recordarlo, era el puerto fundamental por donde se comerciaba y entraban los suministros para lo que era la provincia de Venezuela. Y por la condición geográfica de Puerto Cabello, era un reducto donde fortificarse y resguardarse ante unos ataques militares era sumamente valioso. Por lo tanto, contamos ahí en Puerto Cabello con dos fortificaciones que, por cierto, va a haber el Magíster Luis Faraje va a hacer una exposición sobre las fortificaciones de Puerto Cabello el día miércoles. ¿Qué diferencia entre Luis Faraje y usted desde el punto de vista histórico del estudio? Él es militar, yo soy historiador. Y hay una historia militar y una historia civil. Son visiones del mismo elemento, una visión de técnica militar y una visión histórica de contexto de creación de la fortificación. ¿Por qué lo llaman a usted siendo profesor universitario y especialista en el siglo XVIII? Porque hay que darle una visión múltiple al tema de la fortaleza. Las fortalezas se pueden ver desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de la explotación. Por eso está el doctor Panis también, y arquitecto. Arquitecto, exactamente. Y los ingenieros también tienen mucho que decir, ¿no? Los ingenieros, los militares y los historiadores. Decían que la Escuela de Matemáticas
en España que se desarrolló en ese tiempo ayudó mucho a esa ingeniería militar. Sí, de ahí salían los ingenieros, los principales ingenieros que desarrollaron y diseñaron estas fortificaciones. Y también hubo una academia militar de matemáticas en Caracas a partir del proceso de la independencia. Vamos a un corte y seguimos conversando con ustedes sobre el tema del medio ambiente, pero también la historia militar y las fortalezas o fortificaciones en América Latina. Ya regresamos con Gustavo Mondonde y María Pérez. Conversando con el historiador Gustavo Bahamonde y con María Pérez, vinculada más al área del ambiente, de la conservación. Por eso ustedes están trabajando en común con la Embajada de España, viendo Correcto. cómo pueden aprovechar todo este tipo de fortificaciones. Correcto, sí. Queremos darle una visión a la importancia que tiene la historia, de conocer la historia, para poder explotarlo desde el punto de vista turístico, pero en el marco de la Agenda 2030, y cómo están involucrados los objetivos de desarrollo para el desarrollo de un turismo sostenible. Entonces consideramos y estaremos exponiendo lo que son cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en cómo podemos contribuir a través del turismo. Profesor Bahamonde, me decía uno de los militares españoles que ellos consideraron que las fortalezas o fortificaciones nunca se utilizaron contra la población interna, sino fundamentalmente por el tema de la piratería y, como usted decía, por el Caribe que estaba tan lleno de holandeses, franceses y sobre todo ingleses. Pero después, en la independencia, el juego de siempre, ya los liberados, que eran los venezolanos, las utilizaron también la fortaleza contra sus propios enemigos internos en el campo de combate, ¿no? Sí, sí, eso se dio, pero hay que aclarar algo. Por ejemplo, después del año 1812, Monteverde utiliza esa fortaleza para meter prisioneros a cantidad de patriotas, seguidores de la Y independencia. después de la independencia, Un o en caso, el proceso, Bolívar también puso preso y alguna gente, ¿no? mucha gente que estuvo preso en los calabozos de La Guaira. Páez no sufrió. Sí, en San Antonio de la Eminencia, en Cumaná, cuando él se levanta contra el presidente Monagas, José Tadeo lo mete preso. Por cierto, la gente puede visitar el calabozo donde estaba Páez prisionero. Y posteriormente, Monagas también fue hecho prisionero ahí en la fortaleza. Así que sirvió tanto para el periodo hispánico como para el periodo de la independencia. Y en los tiempos de Gómez, por supuesto, hay unos escritos extraordinarios de Andrés Bello Blanco, ahí en Puerto Cabello, ¿no? Sí, ahí era el sitio de reclusión de quienes se oponían a las políticas o al régimen del benemérito. Por ejemplo, los estudiantes de la generación del 28, muchos fueron llevados prisioneros a Puerto Hoy en Cabello. día entonces estamos nada más para el turismo. ¿Ya lo que ustedes van a mostrar? ¿Tienen alguna visita? Sí, el día 21 tenemos una visita guiada al Castillo de San Carlos, en La Guaira, donde se va a explicar lo que es la historia y el contexto de lo que es una fortificación, pero en el campo. ¿Dónde deben buscar información? Invitamos a la audiencia que se inscriba por la página culturaesb.gov.be. Y en el caso de ustedes, las conferencias, ¿dónde van a ser? Las conferencias se van a dictar a partir del día martes en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. El evento empieza a las 8:30 de la mañana y termina a las 1:30 durante esos 2 días, martes y miércoles. ¿Qué invitados internacionales van a estar o en alguna otra perspectiva de la distinta España y Venezuela? Tenemos un invitado profesor de la Universidad de Cracovia que va a hablar acerca del sistema defensivo español, una visión europea acerca de cómo España fortificó el Caribe, y un profesor de la Universidad de Santander que va a hablar acerca de la Academia Militar de Matemáticas como cuna de muchos de los ingenieros militares que trabajaron en esta fortaleza. ¿Por qué España escoge este tema en este momento? Creo que la Oficina Cultural de la Embajada de España vio un nicho en las cantidades de fortalezas que están bien conservadas en Venezuela y que no se habían trabajado académicamente ni profesionalmente para rescatar la importancia de estos baluartes, estas fuentes históricas, y proyectarlos con su uso turístico para las comunidades donde están localizadas. María Pérez, para terminar ese uso turístico, ¿hacia dónde va? Va hacia la divulgación del conocimiento en materia histórica, principalmente a la sociedad, a los locales, a las personas locales, a los estudiantes, tanto de arquitectura, de ingeniería, de gestores ambientales, gestores culturales, que todos generen propuestas que tengan la visión y las oportunidades que se pueden obtener desde el conocimiento de la historia, enfocado en el turismo y, por supuesto, en favor de la Agenda 2030. Y en el último minuto, después de esto, ¿qué va a pasar?
de las conferencias, de las reuniones, ¿cuál sería el proyecto a seguir? El propósito de la Oficina Cultural de la Embajada de España, de la Academia de la Historia y la Facultad de Arquitectura es que se repitan el año próximo una segunda jornada donde se profundice y se desarrollen cada una de estas líneas de investigación. Bueno, así nosotros agradecemos a Gustavo Bamonde, historiador, y también a María Pérez, embajadora del área de desarrollo sostenible, y sobre todo deseándoles lo mejor de esta reunión, porque entrevistamos también a algunos militares españoles que están en la misma línea, ¿no? Sí. Del conocimiento histórico, pero insisten mucho en la parte turística, que Europa lo ha hecho muy bien también con todas esas fortificaciones militares en su tiempo. Nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, mañana como siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis compartidos siempre en profundidad. Muy buenas tardes.